que Dios abra puertas económicas, laborales, que una bendición del cielo sea derramada poderosamente sobre tu casa, papá, en el nombre de Jesús. Nos unimos en este tiempo de oración, de clamor por la familia. Oramos por esos matrimonios que están necesitando un toque de tu presencia, una unidad familiar, una restauración en su hogar, en su matrimonio. Pon tu mano poderosa. Señor, revierte toda situación que se haya levantado en nuestra casa, en nuestro hogar. Todo aquello que el enemigo de una o de otra manera ha traído para querer traer alguna dificultad o contienda o pelea o malos entendidos en nuestra casa. Tú eres un Dios de unidad, tú eres un Dios de familia, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú derrames una bendición especial sobre cada familia que está aquí hoy, sobre esa mamá, sobre ese papá, sobre ese matrimonio, sobre esos hijos, sobre los niños, jóvenes, adolescentes. Pon tu mano poderosa. Señor, ahora mismo te pedimos que tú comiences a obrar en lo más profundo del corazón de esa persona, y que una bendición venga sobre ellos, fortaleza, sanidad emocional, espiritual, sanidad física. Tú eres un Dios de milagros sobrenaturales y nosotros creemos en milagros. Estamos confiados que tú puedes hacer un milagro poderoso en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Papá, gracias te damos por la familia, gracias te damos por cada hogar. Bendecimos aún a las personas, no solamente que están aquí asistiendo a la reunión de hoy, sino aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes. Opera milagro en esa casa, en ese hogar. Suple toda necesidad en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, esa casa, esa familia. Bendice, levanta, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que está caído, aquella mujer que necesita fortaleza, consuelo. Mira cuántas situaciones familiares, mira cuántas situaciones de familia en esos hogares. Da fortaleza a esa mujer que quizás quedó sola con sostén de todo el hogar. Dale la fuerza, Señor. Restaura, bendice su vida. Cada mañana tus misericordias se renuevan, y también te pedimos que tú renueves las fuerzas, que pueda orientarlas en el mejor camino para encontrar una salida, una respuesta para ese hogar. Suple, Señor, en esa mesa, que nunca falte, que no escasee el pan. Creemos en tu promesa, en tus palabras, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor, te doy gracias. Gracias. Abrace fuerte, fuerte a los suyos, bendígalo. Dígale: Dios te ama muchísimo. Dígale a sus hijos, a su esposa, a algún hermano que tenga allí, si quiere moverse de su lado. Fíjese que al lado suyo hay alguien más. Bendígalo, salude a alguien más. Dígale: Dios te ama muchísimo. Saluda a algún hermano, alguna hermana. Saludamos también a nuestros queridos hermanos de las redes que están conectados con nosotros. Son muy bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros estos minutitos. Damos un aplauso grande al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, al que vive, a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Dios me los bendiga a todos. Gracias por compartir con nosotros este día tan lindo, especial. Bendecimos aún a aquellos hermanos, amigos que nos visitan por primera vez. Lindo de verte. ¿Cómo estás? ¿Cumpliste con la palabra? Muy bien. Gracias por venir. Que Dios te bendiga. Por allí también veo familias que vienen por primera vez. Lindo de verles. Son muy bienvenidos. Los recibimos. Gracias por estar con nosotros hoy. Aquellos que están conectados también, bendiciones a las redes. Gracias por estar con nosotros. Mírelo a su vecino, regálele una sonrisa linda, que hoy escasean, porque todo el mundo está enojado, serio. Regálele una sonrisa. Dígale: Dios te ama un montón. Decirle a que está al lado tuyo: muchísimo.
que quizás no pasa con nosotros, ¿viste? Que a veces nosotros no amamos como ama Dios. O quizás decimos que amamos, pero no lo podemos desarrollar ese amor. Pero Dios sí nos ama mucho. Y yo creo en ese amor maravilloso de Dios para con nosotros. Dios nos ha dado poder como iglesia. ¿Cuántos son parte de esa iglesia del Señor? Somos parte de aquellos creyentes, los que creemos. Lo dice la Biblia, no es una ocurrencia nuestra. Yo creo que prediqué hace muy poco y dije que no es que nosotros decimos que somos iglesia. La Biblia dice que Dios dice que nosotros somos iglesia. No es que yo me sumo a la iglesia, sino que Dios me fue a buscar con su amor, su misericordia. Yo acepté a Cristo en mi corazón y a partir de ahí Dios dice que soy iglesia. No es que yo digo que soy, Dios dice que soy. Y eso es maravilloso. Como iglesia, decía hace unos mensajes atrás, que Dios como iglesia nos dio poder. Lo dice la Biblia en Efesios, dice que le dio el poder a la iglesia para que todo esté sujeto debajo de los pies de la iglesia. O sea que le dio poder a la iglesia. El poder que le da a la iglesia es espiritual, es en el espíritu. Por eso es importante que nosotros como iglesia espiritualmente podamos fortalecer nuestra vida espiritual. Porque la Biblia nos enseña que tenemos en este mundo en el cual vivimos muchos problemas, conflictos, dificultades. En un ratito voy a leer unos versos de la Biblia y vamos a ver la situación espiritual de la iglesia en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Sabemos que la lucha no es con las personas, aunque siempre nos agarramos con las personas. ¿Me miró torcido o qué pasó? Bueno, viste, no tenemos problemas con las personas porque los creyentes sabemos que nuestra lucha es espiritual. Sin embargo, nosotros nos enojamos con las personas. Mirá lo que está al lado tuyo, decirles, hoy se me va a ir el enojo con vos, decir. Bueno, eso espero. Porque enseguida nos enojamos con las personas y a veces no estamos despiertos espiritualmente. Y porque cuando estamos despiertos espiritualmente, o quizás lo pensás, o el Espíritu de Dios te habla, vos decís, pero ¿para qué me comporté así si yo sé que es el enemigo? ¿Cuántos saben que es el enemigo? ¿Pero quién es tu enemigo? ¿La persona o espiritual? Entonces, los creyentes, los cristianos, los que vamos a la iglesia, ya sabemos esto. Sin embargo, nos cuesta el comportamiento sobre lo espiritual. Y de lo que quiero hablarte hoy es de esto mismo. Cómo vencer a ese enemigo que a veces nos ataca, que ataca nuestras emociones, que ataca nuestra mente, que ataca nuestros sentimientos, pensamientos y a veces también ataca nuestro hogar, familia, porque todo es un todo en realidad. Si nosotros estamos bien, ¿no te ha pasado que estás bien y con tu familia estás bien? Pero si te levantás, te dicen los argentinos, con el pie... Tengo la solución para los que se levantan con el pie izquierdo. Acuéstese del otro lado de la cama. Entonces usted baja primero el derecho y se le terminó el problema. Pero a veces somos nosotros los que ocasionamos esa situación en la familia porque estamos mal nosotros. Nos levantamos mal y todo está mal. Escucho mal, aunque mi esposo o mi esposa me lo dijo bien, pero yo lo escuché mal. ¿Por qué me hablas así? ¿No? Y quizás me lo dice como todas las veces. Lo que pasa es que a veces yo estoy diferente. Entonces tengo que entender que tenemos una guerra espiritual y que como iglesia Dios nos ha dado el poder para vencer esa guerra espiritual todos los días. Levante su mano conmigo si quiere hacerlo, por favor. Regáleme una sonrisa. Acuérdense que están las cámaras ahí que lo están filmando, si no va a salir medio serio. Levante su mano y diga, soy la iglesia y Dios me ha dado el poder para vencer en todas mis guerras porque son espirituales. Son espirituales nuestras batallas. Entonces, yo le puse título a mi mensaje, Venciendo la Guerra Espiritual. ¿Cómo hago para vencer esa guerra espiritual que todo el tiempo me quiere arruinar mi día, mi situación, mi economía, la salud, la armonía de mi casa, el bienestar con quizás mi vecino?
Porque siempre encontramos algo para vivir mal. Somos expertos los seres humanos en esto. Nos gusta vivir mal y en esto somos expertos. Y los argentinos, como en este tiempo estamos un poco malhumorados todos, no va a mirar a su vecino ahora, no. Como estamos un poco malhumorados por todo lo que ocurre, el ambiente social que se vive en Argentina, entonces parece que no, pero siempre, ¿viste? Te toca alguien bocina de atrás, se te metió una bicicleta, un semáforo, y nosotros estamos... A mí no se me paran los pelos porque tengo poco, pero así estamos, ¿no? Entonces todo eso lo trasladamos a una vida cotidiana que termina dañando nuestra vida espiritual. Tenemos que estar atentos porque nuestra guerra no es personal, no es con las personas, sino es espiritual. Vamos a la Biblia, yo le voy a leer unos versos de la Biblia, los que quieren acompañarme lo pueden hacer. Muy significativo lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo está preso en la cárcel y desde allí ve al soldado romano cómo estaba con toda su armadura y le habla en una carta a los Efesios, que ahí estaba de pastor Timoteo, al pastor Timoteo, y le dice a la iglesia de Éfeso, dice, así deben de ser de ustedes cristianos. Deberían de vestirse como este soldado romano. Te voy a leer 3 versos de la Biblia, a partir del verso número 10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, ¿a quién le escribe entonces? Hágalo personal, ¿a quién le escribe? A mí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que hay maneras de que la iglesia, el cristiano, se fortalezca en Dios. Que no tengo que buscar otro lugar para fortalecerme. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, diga conmigo, porque no... Exactamente, contra sangre ni carne, o sea, contra las personas que tienen sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que dice la Biblia. Y después, usted ya sabe, no le voy a usar más tiempo de la Biblia, pero usted ya sabe lo que dice la Biblia. Ahí empieza a hablar a partir del verso número 13. Dice, usen la armadura de Dios, y empieza a desglosar al soldado romano. Le dice, usen el yelmo de la salvación, el cinto que cruzaba el lomo, la espalda del soldado, la espada que es la palabra del Señor, las botas que usaban, el calzado que usaban, que es el apresto del evangelio de la paz, y le hace una historia maravillosa de la armadura del soldado, cómo el cristiano debería de vestirse. Pero si hay algo que me llamó mucho la atención de este verso, el último verso, el verso número 11, dice, vestíos con toda la armadura de Dios. O sea que no, primero que no está hablando de una armadura nuestra. ¿Alguna vez jugaron los soldaditos? A ver lo que jugaban los soldaditos cuando eran chicos. Bueno, si tenés chico ahora, a veces no te queda otra y tenés que hacerlo, ¿no? Jugar a los soldaditos o a los superhéroes. A ver, superhéroes, ¿sí? Bueno, viste la mamá que se pone la capa y lo corre al pibe por todos lados. Ah, yo soy Superman, bueno, yo soy la Gatúbela. Ah, te quedó bien, mamá, perfecto. Buenísimo. Pero, viste que de alguna manera uno trata de ponerse alguna armadura, ¿no? Ahora, nunca queremos ser el que pierde la batalla, nunca queremos ser el que no hace nada, siempre queremos sobresalir, ¿no? Ser Rambo, ser Terminator, ¿no? Siempre queremos ser los más grandes. Entonces tratamos de alguna manera en la vida también de ponernos esas vestiduras. Entonces a mí no me va a pisotear nadie, ¿no? Salís con una armadura
a la calle. Yo no me voy a callar, decía yo cuando tenía 6 años, y mi vieja me daba unos cintazos tremendos. ¿No? Entonces era difícil. Siempre uno trata de ponerse alguna armadura en la vida para defenderse. Y siempre no nos ponemos la armadura de perder, nos ponemos la armadura para ganar. Bueno, aquí hay algo que nos interesa a nosotros hoy. Por tanto, vestíos con toda la armadura de Dios. Ya entonces no es mi armadura. No tiene que ser ni mi carácter, que a veces lo usas como armadura. A ver, ¿cuánto usan su carácter de armadura? A ver. Vamos. Dale que te conozco. Debes que usas tu carácter, ¿no? Si sos quizás para adentro, también lo usas a veces, ¿no? Porque entonces te haces el pobrecito, la pobrecita, para que todo el mundo esté abrazándote, mimándote, regalándote, acariciando, ¿no? Y si sos para afuera, a veces también lo usas para un montón de detalles, ¿no? Para que el que golpea en la mesa soy yo, ¿no? Y lo usas como una manera de defensa también. Es una armadura. Pero aquí la Biblia dice que tenemos que usar la armadura de Dios. Y lo segundo que dice el verso 11, para que puedas apagar. Dice, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, espiritual, yo hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Yo hijo de Dios, yo cristiano, yo iglesia, parte de esa iglesia que Dios eligió, que Dios llamó, que Dios escogió, que soy yo. Sí, mírese, diga, soy yo la iglesia. Diga, soy yo la iglesia. Recuerde lo que dije el otro día en uno de mis mensajes. La iglesia a veces necesita pintura. Mire a su alrededor y se va a dar cuenta. Necesita pintura. A veces necesita un poquito de arreglo en algún área. Bueno, nosotros también somos la iglesia y a veces necesitamos acomodar algunas cosas en nosotros. Un poquito de pinturita, romper algo y modificarlo y arreglarlo. A todos nos falta algo como iglesia. No somos una iglesia perfecta, sino que estamos perfeccionándonos para un día poder encontrarnos con el Rey de Reyes y el Señor de los... No somos perfectos como iglesia. Entonces, hay conceptos en la vida del cristiano que tienen que estar claros. Porque en tu casa, tu familia, en el trabajo, en la ciudad, a donde vayas, te van a decir, ay, vos vas a la iglesia y sos así. Y sí, me falta un poco de pintura. Hay que revocar todavía este pedacito que está sin revocar. Hay que arreglar esto y algunas goteras todavía tengo. O sea, hay cosas que todavía hay que arreglar en cualquier casa, en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Esto pasa en la persona. Por eso es que necesitamos a Jesús. Porque no somos, si fuéramos perfectos, ¿para qué necesitamos a Dios? Si ya somos perfectos. Pero somos imperfectos todos, pero esa imperfección Dios eligió para insertarnos en la verdadera iglesia. Y somos iglesia no por un anhelo, sueño, deseo nuestro, sino porque Dios nos llamó, a Él le plació, Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Somos la iglesia por Dios, porque Él nos eligió. Entonces, esa iglesia, si ese concepto yo lo tengo claro, ahora debo de vestirme con toda la armadura de Dios, porque yo sé que como iglesia voy a tener muchos ataques del enemigo. Y no puedo permitirme como iglesia, si yo no fuera parte de la iglesia, me la soporto, hago lo que se pueda. Pero soy la iglesia del Señor porque Dios me eligió. Entonces mi deber es todo el tiempo vestirme con toda la armadura. ¿Con qué dije? Toda, no algo de la armadura. Ay, a mí si me pongo el casco, el yelmo de la salvación, que es el casco, ay, a mí me transpira la cabeza, me da calor, así que no me lo pongo. Bueno, chau salvación, está fuera. Ay, es tan pesada la espada que no puedo caminar, a mí me molesta, me hace mal el reuma. Te quedaste sin la palabra, la espada es la palabra. Si no llevas el calzado, que es el apresto del evangelio de la paz, en tu lengua, en tu boca, en tu corazón, como dice Proverbio, ata la palabra de Dios en tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Si no llevas la palabra, quiere decir que a donde vas, tenés que llevar el apresto del evangelio de la paz. A donde vas, tenés que llevar ¿qué? La palabra. Y la palabra de Dios es paz. No va a mirar a su costado, ¿no?
Porque quizás donde va a llevar lío, problema, división, contienda, chisme. La lista es larga. Lo que deberíamos de llevar como iglesia es la paz. Es el evangelio de la paz. El que lleva paz, el que instrumenta al otro ser humano con el cual me encuentro en la vida, quien sea, aunque sea un ser humano momentáneo que pasó por mi vida un minuto, lo que tengo que dejarle es eso, es el evangelio de la paz. No puedo salir a este mundo una vez que soy iglesia sin toda la armadura de Dios. Tengo que llevarla toda, porque donde dejo algo sin la armadura es el lugar donde le dejo al enemigo que me atacó. Por eso el soldado estaba cubierto, todo su cuerpo estaba cubierto. No había lugar donde el enemigo pueda meter una flecha. Dice el escudo de la fe. El escudo que llevaba el soldado era un escudo que le tocaba desde los pies hasta por lo menos la altura de la boca al soldado. Entonces el soldado con ese escudo podía cubrirse todos los flancos. No necesitaba en la cabeza, porque la cabeza tenía el yelmo, que era el casco de la salvación. Antes no se tiraban con tiros, ni con bala, ni con granada. Antes eran flechas o lanzas. Y si no, si era cuerpo a cuerpo, una espada. Pero el soldado estaba cubierto porque tenía ese escudo que era muy alto, y si le tiraban una flecha tenía el yelmo de la salvación. Imagínense que se lo olvidó en casa al yelmo. Salió a la guerra, no sé cuál, y se olvidó el yelmo en casa. Se olvidó no voy a regresar a casa, estoy tan lejos que dejé el escudo de la fe. Y saliste a la vida sin fe. Bueno, estamos complicados. Por eso es que muchos de los cristianos, de los hermanos, de los creyentes, o mucho de esa parte de la iglesia, a veces está lastimada, está dañada, está herida, porque le hemos dado un espacio a ese enemigo, que lo dice la Biblia, no lo inventé yo. Vestíos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted se recuerda, la Biblia dice que Satanás, el diablo, el enemigo, el ladrón, los nombres de Satanás, tiene mucho más, dice que no vino sino que para hurtar, matar y destruir. Yo salgo a la vida y tengo que entender que salgo a la vida una vez que tengo a Cristo en mi corazón. Salgo a la vida y tengo que salir cubierto, porque el enemigo está y yo sé que me voy a encontrar, porque ahora lo descubrimos, ahora descubrimos que hay un enemigo. Antes no nos dábamos cuenta, y claro, si vivíamos con él. Antes vivíamos con el enemigo, entonces no nos dábamos cuenta, estaba todo bien. Nos emborrachábamos y estaba fenómeno. Los que lo hacían, yo no, pero los que lo hacían. Los que fumaban, los que se drogaban, los que hacían algo en su vida, los que vivían mal, delinquiendo la vida que llevabas, estabas con el enemigo. El enemigo, olvídate, te iba a servir otra caña, como dice el tango, no había problema, eran amigos. Pero ahora nos pusimos en una vereda enfrente y le dijimos: ahora te descubrí, ahora sé quién eres. Ahora dice la Biblia que vemos a cara descubierta el apóstol Pablo. Entonces ahora vemos quién es nuestro enemigo. Entonces yo sé que como hijo de Dios, como iglesia, como creyente, como cristiano, tengo un enemigo. No puedo salir en descubierto, porque él está para matar, para hurtar y para destruir. Yo tengo que cubrir mi vida espiritual con toda la armadura de Dios. Solo con toda la armadura de Dios yo puedo, como dice el verso 11, estar firme. ¿No te ha pasado que a veces como iglesia, como creyente, no está firme? ¿A cuánto les pasa? Levante su mano. Que da rato por ahí usted está cantando espiritual, le cae un lagrimón, le dice: ay Señor, gracias por la bendición. Pero te cambiaron la radio en el trabajo y te pusieron y ahí sonó elegante. Y vos ¿qué me pasó? Recién estaba llorando espiritual, me quería ir al cielo y ahora ¿qué me pasó? ¿A dónde estoy? ¿Estoy firme o no estoy firme? Un pequeño ejemplo, puede haber 200 de esos. Un pequeño ejemplo. Entonces, o una cosa u otra. No puedo, Jesús les enseñó a los discípulos: de una fuente donde sale agua dulce no puede salir agua amarga. Está diciendo de la boca, de la lengua. O adorás a Dios
o no. Eso es una decisión del ser humano. Dice, si querés estar firme, tenés que ponerte toda la armadura de Dios. No hay otra manera. Dice, todo lo que el soldado romano tenía en ese tiempo para estar firme, toda la armadura de Dios. Y termina diciendo el verso 11, para poder resistir las acechanzas del diablo. Ataques del enemigo, que te va a atacar tu mente, que va a atacar tu corazón, tus emociones, tu vida espiritual, tu tiempo de buscar a Dios, tu tiempo de acercarte a Dios en la iglesia, tu tiempo de servir a Dios. Porque todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que vivimos con los tiempos desordenados. Y parece que para un montón de cosas tenemos tiempo, pero para otras pareciera que no tenemos tiempo. O sea, le estamos diciendo a Dios que Dios fue un desordenado con el tiempo. La Biblia dice que Dios es orden. O sea que con el tiempo que te dio, es orden, está ordenado. Los desordenados somos nosotros con el tiempo, no Dios, que no nos dio el tiempo. Pero nosotros somos expertos en desordenar nuestra vida, en no afirmar nuestra vida en lo que deberíamos de hacerlo. Pero sí, cuando estamos necesitados de ese Dios, enseguida le buscamos, ay Dios, ayúdame porque tengo un problema en el trabajo, no sé qué voy a hacer, no sé si me van a echar, no sé si me voy a quedar, tengo un conflicto laboral con otra persona que trabaja conmigo, ay Dios mío, ayúdame. Bueno, tenés que vivir así pareciera, para buscar a Dios. Dice, para poder resistir, para estar firme contra las acechanzas. O sea que yo sé que todo el tiempo el enemigo va a venir a querer atacarme. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este es un león que siempre tiene apetito, siempre tiene hambre de creyentes. Este enemigo siempre tiene hambre y cuando usted se descuida, ese enemigo lo va a querer atacar, lo va a querer morder, lo va a querer arañar, lo va a querer lastimar, lo va a querer destruir, lo va a querer despedazar. ¿Cómo no lo logra el enemigo? Cuando yo tengo toda la armadura de Dios, no puede morderme. Porque está cubierto, estoy cubierto. Míralo a tu vecino, regálale una sonrisa linda de esas hermosas, preciosas que usted tiene, que es maravilloso con esas sonrisas. Y dígale toda la armadura de Dios. Entonces después el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Ahí está guiándote el apóstol Pablo, un hombre de Dios muy especial. El apóstol Pablo nos guía a todos nosotros y alertarnos y decirnos que nuestras luchas no son con las personas, no son carnales, ni siquiera es con tu mascota, carne y sangre. Así que deje de patear al perro. Dice, ni carne ni sangre. No es con ellos, no es natural, nuestra batalla no es natural, nuestra guerra no es natural, es espiritual, lo dice la Biblia. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Escuche, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiere decir que estamos viviendo un tiempo en este mundo donde el enemigo se está levantando mucho más grande y poderoso todavía. Y termina diciendo el verso, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que está dividiendo el apóstol Pablo lo que está en las regiones celestes y lo que está en este mundo, con lo que nosotros combatimos todo el tiempo. Pero si usted es una persona que busca a Dios y ora a Dios, tiene que entender que también hay una guerra ahí en los cielos, espiritual, a la cual usted tiene que enfrentarse para poder recibir lo que Dios le envía del cielo para su casa, para su vida, para su salud, para sus finanzas, para sus proyectos, para sus sueños. Es un combate cotidiano, espiritual. ¿Y cómo lo venzo, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué me agarro una espada? ¿Me la pongo en la cintura?
¿Qué hago, pastor? Me hago un casco de cemento y me lo pongo en la cabeza. Pastor, dígame, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago? Ayúdeme, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué me saco los zapatos y empiezo a usar sandalia como usaba Jesús? No, no, no. Lo que tienes que hacer es lo que dice la Biblia en este mismo verso, el verso número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo lo que tengo que hacer como iglesia, como creyente, como hijo de Dios, como cristiano, es fortalecerme en Dios. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Es como usted se fortalece con el alimento. Como si usted no come, se debilita. ¿No le pasó que le dijeron 2 días de ayuno para ese análisis? Y usted anda tirado por el piso. No, jamás. Y parece que le dicen ayuno y tiene más hambre. ¿A cuánto? A ver. ¿No te pasa? Viste que la pastora 10 días de ayuno, ¿no? Santo Dios, pará, amor, le digo yo. Pero no sé si te nombran la palabra ayuno y ya te agarró hambre. Terrible, es impresionante. Es automático aquí en la cabeza, ¿no? Porque ya la cabeza trabajó a velocidades. Es decir, no voy a comer, me voy a morir de hambre. ¡Qué hambre que tengo! Y tu cabeza funciona. Bueno, ahí está. ¿Cómo fortalezco la mente para que el enemigo no me traicione, no me señale, no me lastime, no me dañe, no me persiga, no me debilite? ¿Cómo hago para que el enemigo no me lastime y no me debilite? Dice, fortaleceos en el Señor siempre. No es una vez mirar a tu vecino, sonreírle, tocarle, darle un abrazo, darle la mano, no sé, hace algo por favor y decirle, siempre tenés que fortalecerte en el Señor. Decirle todos los días, en todo momento, en todo tiempo, buscando, adorando, alabando, sirviendo. Es una manera de tener relación con ese Dios que te fortalece todo el tiempo. Por lo demás, amigos, hermanos, iglesia amada, dice el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. O sea que ¿quién tiene la fuerza? Dios. No son mías. Y si no, te puedo dar un montón de ejemplos y estoy seguro que en alguno te va a tocar. ¿Cuántas veces bajaste los brazos? ¿Cuántas veces dijiste no voy a orar más, no voy a leer la Biblia, no voy a ir a la iglesia, estoy cansado? La verdad que esos hermanitos, el pastor, ay, ya los líderes me tienen tras, yo no doy más, ya no puedo más. Siempre estamos, porque las fuerzas no son nuestras, las fuerzas son de Dios. Dice, Isaías dice que Dios fortalece las manos cansadas y afirma las rodillas endebles. O sea que el que le da las fuerzas al ser humano es Dios, porque si no en este mundo estamos todo el día golpeados. El enemigo nos golpea todo el tiempo en este mundo. El único que me sostiene, el único que me mantiene, el único que te pone en pie, el único que te hace caminar, el único que te hace avanzar, el único que te encamina, el único que te proyecta, el único que te lleva por buena senda es el Señor. Por eso es que cada día debemos de fortalecernos más en Él. ¡Aleluya! Consejo del apóstol Pablo, pónganse en toda la armadura de Dios. No le dejen un espacio, no le den un lugar al enemigo en su casa. ¿Cómo hago para poner la armadura en mi casa, pastor? Tengo hermanos, tengo hijos, tengo papá, tengo mamá, tengo esposo, esposa, que no son creyentes, no van a la iglesia, no son cristianos. No importa, eso no significa nada en absoluto, porque Dios está contigo. Para que Dios bendiga tu casa no tienen que ser todos cristianos. El que tiene que estar en tu casa es Cristo. Y si está contigo, Cristo está contigo. Si está contigo, está en casa Cristo. Ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Luchar todo el tiempo. Señor, bendice mi casa. Si vas a llamar a tu hijo para que vaya a la escuela, Señor, tócale el corazón. Cuando yo lo vaya a llamar a mi hijo, que no sea mi voz, sino tu voz. Si yo lo voy a decirle, hijo, levántate, que no sea mi mano, que sea tu mano. Y si yo le voy a hacer la leche, que no sea mi alimento, que sea tu alimento. ¿Cuánto tardé? 3 segundos y medio. Ya está la cobertura sobre mi hijo, sobre mi esposo. Hacete Mateo, me tenés cansada, bruja.
tengo a Dios. El que transforma. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? A ver, de verdad, de verdad. Pregunta, desde que llegó Dios a tu corazón, ¿qué pasó? ¿No sentiste que empezó un cambio? ¿Cuántos sintieron que adentro de su vida, chiquito, grande, no lo sé, hubo un cambio? A ver, levante su mano, levante su mano. Y bueno, y entonces, ¿por qué no traslada lo que sintió usted para que lo sienta otro de su casa y de su familia? ¿Cómo? Como hizo Dios con usted. Que todavía a usted le falta un montón producir cambios en un montón de áreas, pero Dios te sigue amando. Bueno, lo mismo usa en tu casa, aunque le falte mucho a tu esposo, a tus hijos, a papá, a mamá, no importa, hago lo mismo que hizo Dios conmigo. A pesar de todos mis errores que hasta hoy no cambian, Dios me sigue amando, me sigue abrazando, me sigue bendiciendo, me sigue esperando, sigue teniendo misericordia de mí. Lo mismo hago yo, es exacto igual. Traigo una cobertura a mi casa, una cobertura a mi familia. Y a su nombre. Por tanto, poné toda la armadura de Dios también en tu casa. No podemos darle ni siquiera 1 milímetro de espacio al enemigo de esa armadura, porque el enemigo me va atacar, estoy segurísimo. Y no es que lo digo yo, lo dice el verso 12, lo leímos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, potestades, gobernadores de este siglo, en las regiones celestes, y todo lo que pasa espiritualmente. Entonces mi deber es no dejar nada de esa armadura sin todos los días tenerla en mi vida. Deben de estar. Cuando me levanto, cuando me acuesto, todo el tiempo. Cuando se va a dormir, ¿qué hace? Ronca, ya sé, pero ese no te dice. Cuando se va a dormir, ¿qué hace? Dígale, Señor, guarda mi sueño. Bueno, si no lo estás haciendo, hasta deberías orar por tu casa, porque se te meten por los techos, por todos lados ahora, ¿viste? Así que, el Señor cubre mi casa, pon ángeles. Y si no pongo ángeles, pone un tero, un rottweiler, una alarma. No sé, pone algo que está complicado. Pero orá, Señor, guarda mi casa, guarda los míos, que tengamos un lindo sueño, bendícenos, cuídanos. Las horas que voy a dormir, que sean horas de descanso. ¿Cuánto tardé? 4 segundos. Y ya descansaste, te pusiste en las manos del Señor. Y si tienes tu familia, oras por ellos, Señor. Guarda a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, bendícelos, Señor, porque lo necesitamos. Entonces vos te fuiste hasta dormir con la armadura de Dios, con la cobertura de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Si lo leyó alguna vez. Dice que mientras usted y yo estamos durmiendo, descansando, dice que el enemigo no descansa. Dice, Satanás, el enemigo, está maquinando toda la noche para ver cómo al otro día hacer caer al justo. O sea, mientras nosotros descansamos, el enemigo está viendo a ver cómo al otro día te hace el día imposible. Y resulta que nosotros, que tenemos al Dios Todopoderoso, que nos ha dado esta armadura, esta unción, este poder, la autoridad para atar y desatar. Y nosotros estamos ahí viviendo en las nubes. No, todavía no estás en las nubes, estás aquí en la tierra. Y hay ataques en este siglo, hay ataques del enemigo espirituales sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. ¿Cuántos quizá tiempo hace que usted dice, ay, ya algún día me gustaría servirle al Señor? Y se te va la vida y no le servís al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que el Señor te cierra la puerta, te lo prohíbe? No, somos nosotros que todavía no hemos atacado esa decisión en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo de la armadura que le di lugar al enemigo para que el enemigo se me meta por ahí y me diga, bueno, mañana, pasado, ya va a llegar. Vas a ver que un día tu líder, el pastor, te va a ver. Usa anteojos tu pastor, por ahí no ve. Porque es una decisión personal entregarse de corazón a Dios y servirle a Dios. Nadie te tiene que andar llamando. Mirá, si una empresa ni te conoce, te va a llamar para trabajar. Vos tenés que ir a presentarte a la empresa y decirle, necesito trabajo. Capaz que te llaman.
Porque tiene que ser un anhelo de nuestro corazón. Dice la Biblia que Dios sabe todas las cosas antes que usted y yo se la pidamos. Pero Dios está esperando que se la pidas. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Dios está esperando de nosotros que tomemos decisiones en la vida. Y no podemos entregarnos así porque sí. Así viven las personas que no se ponen la armadura de Dios. Entonces el enemigo siempre los ataca. Tienen temporadas buenas y tienen temporadas horribles. Tienen temporadas que buscan a Dios y tienen temporadas que están lejos de Dios. Tienen temporadas que les sirven y tienen temporadas que se van y no les sirven al Señor, porque siempre hay un pretexto. Póngase igual en su manera de comer. Coma y después deje toda esa temporada de comer. A ver qué le pasa. Se muere. Entonces no te pusiste la armadura de Dios. Entonces el enemigo te ataca para matarte. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero pareciera que con las cosas espirituales yo puedo tener ese jueguito. Total, Dios me sigue amando. Por supuesto que Dios te sigue amando, así como el padre al hijo pródigo. Pero dígame cómo terminó el hijo pródigo, cómo vino el hijo pródigo, cómo se acercó al padre el hijo pródigo. Teniendo todo, terminó con nada. Pues si a usted le gusta vivir de esa manera, es su decisión. Yo no, yo ya conocí a Dios. Yo ya tengo a Dios. Ya supe lo que era vivir lejos de Dios. Ya viví ese dolor, esa soledad, ese sufrimiento, esa angustia, esa tristeza, ese que no me sentía nada, que vivía en depresión, encerrado en mi cuarto. Yo ya eso lo sufrí, ahora no lo quiero más. Ahora Cristo me hizo libre y ahora lo que quiero es acercarme, es buscarle, es decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. ¿Qué necesitas? Aquí estoy, Señor. Y todo el tiempo me pongo la armadura de Dios. Todo el tiempo con esa armadura, estando cubierto espiritual, protegido espiritual. Lo dice el Salmo 91, que la mayoría de los cristianos conocen el Salmo 91. Y al 95% de los cristianos dicen: qué lindo el Salmo 91. Sí, pero si no haces algo, el Salmo 91 no pasa nada. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. O sea que tenés que ir vos a vivir, a habitar bajo el abrigo del Altísimo. Si no, no mora el Dios omnipotente en tu vida. No puede ir Dios con el paraguas a cubrirte. Vos tenés que ir abajo del paraguas. El que habita, el que vive, el que se va a vivir bajo esa cobertura, tiene la cobertura. Hay gente que quiere vivir como cualquiera, pero quiere la cobertura. No, la cobertura no. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Somos nosotros que vamos a habitar, a decirle: Señor, gracias, aquí estoy, con todos mis errores, mis faltas, mis pecados, mis luchas, mis conflictos, mi falta de fe y a veces mi desconfianza. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy porque te necesito, porque he entendido que eres lo único. Así que, Señor, me pongo hoy la armadura para poder enfrentar a ese enemigo. Si hay una manera de vencer a ese enemigo, si hay una manera de ganar esa guerra espiritual cotidiana que la vas a tener aún hasta el día de tu desaparición de la tierra, por no decir de tu muerte, aun cuando estés ahí en el lecho ya para partir, hay una lucha espiritual. El enemigo siempre va a querer robarte. El enemigo siempre va a querer robar tu alma para que desconfíes del Señor. Aún en tu último momento de respiro de tu vida, el enemigo va a querer robarse tu alma. Así que hasta el último suspiro vas a tener que tener toda la armadura de Dios para luchar. Y decirle a ese enemigo: no, no, no. No, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Y el enemigo te va a decir: sos una hija de Dios, pero estás internada, tenés cáncer, te vas a morir. No me importa. El apóstol Pablo dijo: el morir es ganancia. No importa si en algún momento tengo que irme, antes o después. El problema no está ahí, el problema es con quién, no cuándo. Pero hay mucha gente que a veces
se entrega a la vida, al problema, a la lucha, a la circunstancia, a la dificultad, al dolor, a la enfermedad, a la soledad, todo lo que le pasa en la vida, se entrega sin la armadura. Entonces el enemigo es lógico que te va a atacar. Y te garantizo que vas a perder esa batalla. Sin la armadura perdés la batalla. Por algo el apóstol Pablo le habló a la iglesia y le dijo: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Usando toda la armadura de Dios, para que puedan resistir a ese día malo, al tiempo malo, a la temporada mala, al ataque del enemigo. Y recuerden que su lucha no es con las personas, su lucha es espiritual. Así que si no tienen la cobertura espiritual, el enemigo siempre los va a atacar y los va a vencer. Entonces, ¿qué tengo que hacer como creyente? ¿Qué tengo que hacer como iglesia, como hija, como hijo de Dios? Vestirme con esa armadura y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero esa armadura. Yo no voy a salir a la vida, más si eres un papá, una mamá. Hoy el mundo en el cual vivimos y entregamos a nuestros hijos está muy complicado. Del lado que lo mires, de cualquier lugar. Salud, educación. Salud no hay, educación tampoco, seguridad tampoco, protección tampoco, proyectos tampoco. El mundo que estamos dejando a nuestros hijos no les da nada. Y encima está el enemigo. El apóstol Pedro dijo: Satanás es el príncipe de este mundo. O sea que lanzamos a nuestros hijos a la vida, a la deriva, si no tienen toda la armadura de Dios. Entonces, ¿cómo hago? Y como papá responsable, me pongo la armadura. Como haría cualquier papá responsable. Hoy recién, hace 3 minutos, te nombré a cómo terminó el hijo pródigo. Pero te puedo contar lo que hacía papá todos los días. Dice que ese papá todos los días lo esperaban en la puerta. Yo me imagino mirando, va a venir, yo sé que va a venir. Yo me imagino que los sirvientes que tenía él, porque era un hombre adinerado, le dirían: pero este viejo está loco, mirá lo que está haciendo. Su hijo mayor, el que después criticó al hijo menor. Su hijo mayor: papá, déjate de tontera. ¿No ves que tu hijo menor te despreció, te sacó el dinero, se fue por ahí, andá a saber en qué anda, nunca más va a venir? Y papá no lo dejó. Dijo: yo sé que un día va a venir. No sé cómo va a venir, pero yo sé que va a venir. Ese papá es maravilloso. Ese padre es tremendo. Todos conocemos esa historia, cómo termina. Que un día ese hijo se arrepiente y vuelve y papá lo recibe. Y lo recibe y lo pone en la misma posición que estaba antes. Escuche eso. Lo recibe y lo pone en la misma posición que estaba antes. Y dentro de la misma familia de los hermanos, el hermano mayor dice: ¿cómo, papá, haces esto? ¿Cómo mi hermano que se fue, gastó, hizo un desastre en la familia, trajo división, contienda en la familia, hasta necesidades, porque se llevó un pedazo del dinero, vos le das todo? Y sí, claro. ¿Y por qué a mí no me lo diste? No lo agarraste, lo tenías todo acá adentro. Todo es tuyo. No lo tomaste, no te hacíaste de las cosas que tiene Dios para ti. Son tuyas. No soy tu padre, sí. No eres mi hijo, sí. Y bueno, todo de papá es tuyo. ¿Y por qué a él? Y porque él se había perdido y ahora lo encontramos. Por eso, tan sencillo. Él se había perdido, pero ahora lo encontramos. Entonces Dios nos está, creo que hablando hoy a nuestro corazón, diciéndonos: ponte toda la armadura, porque si no el enemigo te va a atraer de alguna o de otra manera y no te va a llevar para ayudarte, ni para restaurarte, ni para levantarte, ni para guiarte. Te va a llevar para destruirte. Entonces ponte toda la armadura para que el enemigo no te ataque. Y si sales a la vida con esa armadura y eres una hija, un hijo de Dios, recuerda que todos los ataques que vengan de las personas son espirituales, no son las personas.
No te enojes con las personas. Yo creo que ese papá se hubiese enojado con su hijo, como todos los papás a veces nos enojamos. ¿Cuántos se enojan con sus hijos? Le saca el celular, la Play, le apaga la tele. Esta semana no hay dibujitos. Si es chico, si es grande te pega 2 gritos y le decís, sí, hijo, mira los dibujitos, ¿qué va a hacer? ¿Cosa así? Pero este Dios es muy bueno con nosotros. Y si nosotros no le llevamos esa cobertura a nuestros hijos van a andar a la deriva por este mundo. Entonces, nuestro deber como padres es hacer lo que hizo ese padre, darle la cobertura a su hijo aunque se haya equivocado y se haya confundido, porque quiso experimentar en salir al mundo. Y el mundo lo maltrató, lo dañó, le robó, lo engañó, lo llevó por malos caminos. Yo creo que había venido hasta con enfermedades, porque la Biblia dice que se gastó todo el dinero con prostitutas. O sea que seguramente alguna enfermedad habrá traído, seguro. Papá lo recibió igual. Dijo, ¿qué me importa cómo vino? No importa, aunque esté con una pierna menos, sigue siendo mi hijo y yo lo amo igual. No importa. Lo que viene, lo que trae, no interesa eso. Es mi hijo, dice papá. O sea que nosotros podemos cometer un montón de detalles y de errores y de equivocaciones, pero Dios siempre estará como ese padre esperándote para diciendo, vení, te abrazo, te beso, no hay problema. Sigue siendo mi hija, sigue siendo mi hijo, no hay problema. Pero no salgas descubierto, sal con toda la armadura de Dios a la calle. Termino con esto. Ese hijo, al tomar una decisión incorrecta, por supuesto es una parábola lo que Jesús contaba con el hijo pródigo, pero a ese hijo tomar una decisión incorrecta y levantarse en contienda contra su padre, es por eso que le fue mal. Por eso nos puede ir mal a cualquiera de nosotros si nos levantamos contra Dios. En renunciar a Dios, en dejarlo, en abandonarlo, en no buscarle, en no nos interesa a Dios. Entonces después este mundo te trata como al hijo pródigo, así, mal, te arruina la existencia, te enferma, te maltrata, te daña, te roba, te engaña, te hace de todo lo que está en este mundo. ¿Qué pasó cuando entró a casa? Que papá lo recibe. Otra vez, nuevo. Ropa nueva, anillo nuevo, el mejor asado de costillita, con chimichurri, chinchulines. Lo mejor. Pero ¿con quién estaba lo mejor? Con el Padre. Claro, porque con el Padre estaba la armadura, la cobertura, la bendición, la ganancia y no pérdida en el mundo. Si estamos en este mundo, como dice el verso número 12, dice de este siglo, de este mundo, si estamos sin la armadura en este mundo, el enemigo seguro que te va a lastimar, te va a dañar y algo te va a ocurrir. Entonces, mientras estemos en este mundo, tenemos que tener esa cobertura. Y el apóstol Pablo lo hizo muy bien, la enseñanza. Decir toda la armadura. No salgan descubiertos en el mundo en que viven, porque el enemigo los va a terminar lastimando y dañando. Y esto fue un mensaje para la iglesia. Empieza el verso 10, los hermanos, dice. ¿Cómo empieza el verso 10? Hermanos míos. Para la iglesia. Esto no es para el que no entiende. Esto es para el hermano de la iglesia, para el que entiende. Así que si entiendes, tienes que ponerte toda la armadura de Dios. Cúbrete, cubre tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu hogar. Deja que el Espíritu Santo de Dios gobierne en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio. Si hay alguna diferencia en la familia, si hay algún roce en la familia, cumple lo que dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Algunos están contentos porque viene la primavera
y el sol se pone más tarde, así están enojados un rato más. Dice, qué bueno, ahora oscurece a las 8, dice, qué bueno. Dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué está diciendo? Arregla las cosas. Si viven bajo la misma casa, bajo el mismo techo, yo no sé si tendrán el mismo Dios, pero son una familia. Y para Dios eso es lo más importante. Después cada uno tendrá que rendir cuenta del Dios que tiene. Eso es otro tema, pero es tu familia. Y como tu familia, lo que tienes que hacer si eres una hija o un hijo de Dios es llevar cobertura a tu casa, a tu familia. ¿Cómo? Lo que dice la Biblia, cumpliendo lo que dice la palabra, amando, respetando, perdonando, bendiciendo, ayudando, levantando, restaurando. Todo lo que dice la Biblia, que no lo tenemos que asumir mucho nosotros. Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Está en la Biblia, en 4 versículos, lo tenés todo. No hay mucho más. Lo que tengo es que ponerlo por obra. Y ponerme esa cobertura para que el enemigo no se me meta y no quiera destruir, arruinar mi casa, mi familia. Que quizás ya lo hizo en alguna oportunidad. Bueno, no se lo puedo permitir. Ya está, hasta aquí llegó. Ahora tengo conocimiento. Ahora Dios vino a mi vida. Tengo al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Tengo el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. No te engaña. Te lleva a la verdad. Que transites, que vivas, que sientas, que pienses solo en las cosas buenas, en la verdad de Dios para tu vida. Ese Espíritu Santo nunca te va a maltratar ni te va a llevar por caminos que te van a lastimar. Jamás. Siempre te guiará a la verdad, a la bendición. Aleluya. Y a su nombre. Así que quiero que lo mires a tu vecino. Si tienes a tu familia cerca, tómale la mano, bendícelos, dale una palabra y dile, vamos a vencer. Vamos a vencer toda esta guerra espiritual que se levantó en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que ponerte toda la armadura de Dios. No quise hablar de cada uno de los aspectos de la armadura de Dios porque nos llevaría también mucho tiempo, pero todos conocemos lo que dice después del verso 13, el verso 14 en adelante, el apóstol Pablo a los Efesios, mostrándole cómo era el soldado romano para que la iglesia se vista de esa manera. Y cada uno de esos detalles tiene un sentido espiritual para la vida del cristiano. Por eso el apóstol Pablo lo puede explayar bien de esta manera. Y dice, hermanos míos, fortalezcanse en Dios, usando la armadura, porque hay una lucha espiritual continua. Así que no le des lugar a ese enemigo. Levante su mano conmigo, por favor. Cierre sus ojos un momento, un instante. Cierra tus ojos un momentito, un instante. Ahí donde estás, si quieres, tomado de la mano con tu hermano, con tu esposa, abrazado con tus hijos. No lo sé, ahí donde te encuentres, vamos a hacer una oración. Como dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, toma toda la armadura de Dios con que puedas resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, dice el verso 14, estad firme, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con toda la armadura, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, teniendo una relación con Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando por ello, con perseverancia, con súplica, y dice, con todos los santos. Hay una dirección de parte de Dios, toda la armadura, toda la armadura. Papá, gracias.
Gracias por cada hermana, hermano, cada familia, cada hogar que está aquí hoy, que representa un hogar, una familia. Señor, suple toda necesidad. Extiende tu mano poderosa. Ahora mismo, Señor, creemos en tu palabra y creemos que vamos a vencer esta guerra espiritual que se ha levantado contra nuestra casa, nuestra vida personal, contra nuestra familia. Toda guerra espiritual que se haya levantado contra tus hijos, Señor, en las finanzas, en la salud, en la economía. Pon tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Revierte toda situación ahora. Mira a tus hijos que están dispuestos hoy a ponerse toda la armadura de Dios. Señor, el enemigo no entrará. El enemigo no le vamos a dar un lugar, un espacio, ni en nuestra mente, ni en nuestro espíritu, ni en nuestro corazón, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra casa, ni en la familia. Señor, la cobertura de Dios, la armadura de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Papá, bendice ahora ese matrimonio, esos jóvenes, Señor, que están en pareja. Bendice, Padre, opera milagros. Construye esa familia, construye ese hogar, bendice, fortalece la unidad familiar, fortalece esa pareja, Señor, fortalece ese matrimonio, fortalece, Señor, trae, como dice tu palabra, el espíritu de los padres con los hijos, que se fortalezcan ahora, en el nombre de Jesús. Opera milagros, Señor, rompe esas cadenas, corta esas ataduras ahora. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado, Señor. En esa mujer, en ese varón, aquellos que están quizás solos por situaciones familiares. En el nombre de Jesús, trae fortaleza a ese varón, a esa mujer. Opera milagros, Señor, para la gloria de tu nombre. Restaura, Señor. Bendice, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, trae la bendición a esa mesa, a ese hogar, que no escasee. Como dice tu palabra, el pan en la mesa del justo. Provee en esa casa, provee en ese hogar. Bendice a esa familia, en el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado en esa casa. Sea tu nombre glorificado en ese hogar, Señor. Que sea tu gloria manifestándose en esa casa. Ahora mismo, Espíritu Santo, provee, abre puertas de trabajo, abre puertas a aquellos que tienen proyectos financieros, económicos, laborales. Este es el tiempo, querido hermano, hermana. Vamos, cúbrete en el nombre de Jesús con toda la armadura de Dios. Este tiempo Dios se glorificará. Dice la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, cuando los egipcios batallaban y oprimían y perseguían al pueblo de Israel, la Biblia dice que cuando los egipcios más oprimían al pueblo de Israel, Dios más bendecía a sus hijos. Aleluya. Dios más prosperaba a Israel. Prepárate. Este es un tiempo donde el Señor se quiere glorificar en tu casa, en tu economía, en tus proyectos, en tus sueños. El nombre del Señor se glorificará con milagros, porque cuando más te opriman, Dios más va a bendecir a su iglesia. Dios más va a bendecir a su pueblo. Cuanto más te opriman, Dios más se va a glorificar en tu vida, en el nombre de Jesús. Cuando más situaciones y conflictos el enemigo traiga a tu casa, Dios más se va a mover en tu casa, se va a glorificar. Aleluya, yo lo creo. Oh, el Dios que tenemos es un Dios que extiende su mano, un Dios que levanta a sus hijos, un Dios que restaura a su pueblo. Siempre lo hizo y siempre lo hará, porque Él es el mismo siempre. Aleluya, yo lo creo. Papá, gracias. Gracias porque tu presencia es gloriosa. Gracias porque tu palabra, Señor, llena nuestro corazón, alimenta nuestra fe, fortalece nuestro espíritu, Señor. Gracias. Bendice a aquellos que se sienten débiles, emocionales, espirituales. Ahora, papá, que sea tu palabra revirtiendo toda situación en lo más profundo del alma, de su espíritu. Levanta
levanta, restaura. Aquellos que están caídos, pero creen en ti. Yo creo lo que dice tu palabra: 7 veces caerá el justo y Jehová lo levantará. Aleluya. Vamos, cree. Es palabra, la palabra es la que da vida, vivifica nuestro espíritu, nuestra alma. Recíbelo ahora, papá. Gracias. Gracias por cada persona. Gracias por cada amigo. Mira aquellos que están por primera vez aquí, los que están conectados. Habla el corazón. Tócales ahora. Que despierten su espíritu a través del Espíritu Santo, Señor. Ministrale lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús. Aquellos que se sienten abatidos, aquellos que se sienten solos, solas. Ahora, Señor, tú eres el mejor amigo. Tú eres la mejor compañía. Espíritu Santo, tócales ahora, que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir tu poder, que ellos puedan sentir la presencia del poderoso Dios. Aleluya. Ministra, Dios, ministra a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Toca sus vidas. Mira, Señor, todavía esas familias que tienen que producir cambios, que te tienen que conocer a ti. Mira a esos padres que están orando por sus hijos, Señor. Toca a esos hijos en el nombre de Jesús. Mira a esos hijos que oran por los padres. Tócales ahora en el nombre de Jesús. Padre, produce milagros en esa familia. Produce cambios en ese hogar. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Glorifícate ahora, papá. Glorifícate en esa familia, Señor. Que el enemigo quede destruido, vencido, en fracaso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo creo que tú haces cosas gloriosas y maravillosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Aquellos que tienen un corazón lastimado, herido, Señor, sánales ahora. Sana esos corazones que fueron heridos, lastimados. Ahí donde estás, recibe sanidad. Recibe, Dios toca tú en lo más profundo de tu corazón y te sana ahora. La Biblia dice que Dios sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Sana esos corazones lastimados, engañados. En el nombre de Jesús. Glorifícate ahora en esa familia, en ese hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Sánale, Señor. Fortalece esos corazones que todavía se encuentran débiles. Fortalece esos corazones, Dios. Que puedan ser corazones fortalecidos en su fe para poder buscarte a ti y no alejarse. Y mantenerse fuertes y firmes, como dice tu palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que todo aquel que se sienta sin fuerzas, débiles, heridos, lastimados, engañados, aquellos que se sientan sin fe, que se puedan fortalecer en ti, Señor, en tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios Todopoderoso. Dile, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús.